Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante. Hola amigos, bienvenidos a Un Paso Adelante, el programa de los emprendedores. Hoy les presentaremos ejemplos de personas que tuvieron un sueño y lucharon hasta hacerlo realidad. Espero que estas historias te sirvan de motivación para que tú también puedas lograr tus propias metas. Ahora vamos a ver un resumen de lo que hemos preparado para hoy en el programa. Pa'lante con fuerza, que así se hará realidad. Conversamos con Rudy Cueva, quien nos demuestra que los pequeños detalles son un gran negocio. Entrevistamos a Elsa Pérez, quien vio una oportunidad de negocio en la belleza y el cuidado personal. Conoceremos la historia de Emilio González Orbegoso, quien decidió apostar por Trujillo e invertir en el rubro gastronómico. En nuestro bloque El Especialista, entrevistamos a Javier Bustamante, quien nos habla sobre la competencia en las MIPES. Esto y más, aquí en Un Paso Adelante. Cada vez vemos que surgen más pequeñas y medianas empresas en nuestra región, pero nos hemos preguntado qué estrategias deben utilizar estas empresas para afrontar el rápido crecimiento de la competencia. Sobre este tema conversaremos con Javier Bustamante, quien nos dará las pautas para que estas empresas puedan mantenerse en el mercado, seguir creciendo y estar un paso adelante. Pa'lante con fuerza. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos con Javier Bustamante. Él es doctor en Administración y Dirección de Empresas y especialista en investigación de mercados y marketing. Javier, buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Buenos días a ustedes por otorgarme la oportunidad de estar con sus televidentes. Javier, el tema de la competencia en las MIPES. Sabemos que las empresas, las microempresas, cuando salen al mercado no tienen un plan estratégico definido, no tienen de pronto establecida su misión, su visión y qué estrategias van a seguir para atraer clientes y posicionarse en el mercado. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, efectivamente muchos emprendedores parten del entusiasmo, lo cual está muy bien, pero también tienen que hacer por lo menos sondeos de mercado en los cuales van a ingresar. Una de las cosas que estábamos conversando contigo antes de la entrevista era sobre la competencia, ¿no? No tienen definido cuál es la competencia. Una panadería puede estar ubicado en un barrio en Errázuriz, en la urbanización Errázuriz, pero hay otra panadería en el Porvenir y ambas siendo panaderías no son competencia porque cada uno de ellos tiene su ámbito de geográfico a quien atender, que generalmente son los barrios, pero si ya las carretillas ingresan a sus territorios, diríamos, ya es parte de la competencia. Entonces es definir bien quién es la competencia y ver qué herramientas están utilizando cuando ingresan a tu mercado, ¿no? Al final es una guerra de marketing lo que sucede y lo cual está siendo muy competitivo. ¿Qué deben hacer las empresas o los emprendedores cuando deciden poner una empresa o un negocio propio? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Además del entusiasmo, lo cual está muy bien, como te decía, lo importante es hacer por lo menos una proyección de lo que serían sus ingresos y sus gastos para ver si el negocio va a ser o no rentable. ¿Y cómo hacer por lo menos esas proyecciones? Viendo de qué tamaño es el mercado, ¿no? Es importante ver de qué tamaño es el mercado y eso lo puedes hacer con algún sondeo, no tanto con una investigación de mercados muy metodológica, lo cual puede ser muy costoso para una MIPE, pero si tuviera ese dinero para invertirlo, yo le aconsejaría que lo haga. ¿Por qué? Porque al final el estudio le va a decir si el mercado es atractivo o no. Entonces al final puedes gastarte un importe menor en una investigación de mercados que te diga sí o no, que hacer toda una inversión y al final fracasar con la inversión. Luego yo les aconsejaría segmentarlo. Segmentarlo quiere decir enfocarme en un tipo de cliente con características similares y enfocarme en ese atractivo de cliente de tal manera de posicionarme y diferenciarme de la competencia. Hemos escuchado hablar justamente de ventaja diferencial. ¿En qué consiste exactamente este término? Bueno, si todas las empresas hacen lo mismo, ninguna de ellas se va a diferenciar. Entonces lo que la empresa tiene que pensar es cómo diferenciarse de la competencia.
Muchas marcas, por ejemplo, se empiezan a diferenciar de otras colocándole un valor agregado a ellas, o se empiezan a diferenciar posicionándose en un atributo que es relevante para el consumidor. Entonces, para diferentes tipos de consumidores en una sola categoría de producto, por ejemplo, si hablamos de pastas dentales, para algunos será que tenga un buen aliento, que el otro disminuya las caries, etcétera, etcétera. Entonces son muchas variables que son relevantes para el consumidor, pero cada una de ellas se empieza a diferenciar y comunicar esa diferencia con un solo atributo. Entonces los consumidores tenemos mucha información en la cabeza, entonces la idea es posicionar a la empresa diferenciándoles con un solo atributo y ser fuertes en ese atributo. Es decir, si tú vas a comunicar algo, realmente es porque ese algo lo tienes. Y es importante para un cliente tener una base, para un microempresario tener una base de datos de todos sus clientes y tener un trato directo con ellos. Por supuesto, la idea es de que la MIPE conozca totalmente a sus clientes, ¿no? Conocerlos e inclusive ver quiénes son los más rentables y enfocarse en ellos, porque al final la MIPE va a sobrevivir por su rentabilidad y la rentabilidad le va a dar sus clientes. Entonces, de la base de datos, si es inmensa, entonces empezar a dividir quiénes son los clientes más rentables para él. Y para conocer qué cliente es rentable, porque a veces la MIPE funciona y el día a día lo absorbe con muchas cosas, entonces es importante empezar a hacer esa base de datos y conocer al cliente, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus nombres y empezar a atenderlos bien. Cuéntanos, tú que conoces el mercado trujillano, ¿cómo están moviéndose las MIPEs actualmente? ¿Están poniendo en práctica las estrategias que tú nos estás comentando o todavía se están quedando un poquito? Bueno, en realidad el mercado es muy variado. Lo que sí hemos observado a través de estudios que hemos hecho para el Ministerio de Trabajo es que hay una gran movilidad, es decir, ingresan negocios nuevos, pero también fracasan negocios nuevos, pero al final están creciendo y crecen, diríamos, con emprendedores como personas naturales. Hay muchos estudios sobre emprendimientos en el Perú y a nivel mundial que señalaban que Perú era diríamos una cuna de grandes emprendedores, pero esos emprendedores antes lo eran por necesidad, ahora no. Hay emprendedores que son dependientes y que están haciendo paralelamente un trabajo independiente. O sea, hay una mixtura de todos, pero el mercado se está moviendo mucho. Para realizar estos planes estratégicos, planes de marketing, los empresarios, los emprendedores, ¿a qué especialistas deberían recurrir? Bueno, en realidad también el negocio de consultorías se ha incrementado en la ciudad, ¿no? Hay especialistas en contabilidad, hay especialistas en temas legales, hay especialistas en la iniciación de qué tipo de negocio, qué tipo de persona jurídica debe ser para tal o cual negocio, recomendando si es un negocio único, si es un negocio de socios. Hay especialistas en marketing, hay agencias de publicidad para MIPEs, para medianas empresas. Es decir, hay también toda una mixtura con emprendimientos en los servicios de consultoría. Los profesionales cada vez se capacitan más, están en maestrías, están en doctorados, están en diplomados, y como tú has visto, Trujillo ha sido invadida por las principales instituciones educativas que manejan diplomados y especializaciones en uno u otro tema, y los profesionales se están especializando. ¿Por qué? Porque ellos han visto que también es un mercado atractivo. Así es que las MIPEs también pueden acudir al consejo de asesores en temas específicos. Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos poder venir a entrevistarte en una nueva oportunidad. Gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Y la MIPE en realidad, como te decía, mueve bastante la economía y son en número la mayor cantidad de empresas que hay en el Perú, así es que el empuje y el entusiasmo tiene que ser acompañado con el tecnicismo para que garanticen el éxito y la sobrevivencia y continúen siendo rentables y crezcan. Muchas gracias por la entrevista. Javier Bustamante ya nos mostró cuál es el camino que debemos seguir para afrontar a nuestra competencia, como por ejemplo tener bien clara cuál es nuestra ventaja diferencial. ¡Dante! ¿A dónde vas? Estoy poniendo en forma para enfrentar a la competencia. Muy bien, y mientras él se pone en forma y regresa, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en Un Paso Adelante. Pa'lante, pa'lante con fuerza, que así sea.